Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y hoy tenemos una entrevista muy inspiradora y muy especial con una alumni de Business Coaching de mis mentorías 1 a 1. Tenemos como invitada a Julia Úbeda de España. Esta es una entrevista con una historia muy inspiradora, especialmente para ti. Si crees o tienes esta idea limitante de que solo tienes que elegir y dedicarte a una sola cosa de por vida, o si crees que porque ya elegiste una carrera profesional y tienes algo de experiencia trabajando en ello, no puedes descubrir y dedicarte a más de una cosa, y si piensas que tienes que quedarte haciendo una sola cosa por el resto de tu vida. Julia estudió ingeniería civil, es ingeniera de caminos, tiene un perfil muy interesante. Estuvo trabajando en el ayuntamiento de Ámsterdam, en Holanda, en innovación urbana y urbanismo sostenible, en donde veía data, analytics, información para toma de decisiones, escribía papers, proyectos con investigadores. Fue maestra de ciencias aplicadas en la Universidad de Ámsterdam también y abrió su propia empresa. Es fundadora de Space Traces, una empresa consultora que da análisis de geodata urbana. Y me encanta que Julia nos cuenta en este podcast cómo después de 10 años de estos éxitos profesionales apareció en su mente la pregunta ¿Is this it? ¿Esto es todo? Y cómo fue descubriendo poco a poco otra faceta. Y ya lo escucharán de ella, cómo hizo un plan financiero y se tomó, como lo llama ella, un viaje de monje, que fue una aventura, un viaje al exterior, pero también al interior. Un tiempo después empezó a publicar sus escritos y tuvo la realización de que había potencial. Julia lanzó su empresa digital con su marca personal y es un modelo que me inspira mucho y me emociona. Ya van a ver por qué. Y es que su modelo de negocios está basado en la escritura a través de una plataforma que se llama Substack, una plataforma para escritores y lectores. Y si han estado al pendiente de la industria o de otros empresarios digitales, saben del impacto, uso y crecimiento exponencial que ha tenido Substack en los últimos años. Yo estoy impresionado, impactado, porque muchas apps y muchos sitios como Medium intentaron antes hacer esto. Y esa es la primera vez que de alguna manera, por cómo funciona Substack, está funcionando y los lectores están pagando membresías y suscripciones para leer a sus escritores favoritos. Y está pasando con autores que escriben en inglés, con escritores que están escribiendo en español, en todos los idiomas. Yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes ya están por allá leyendo o escribiendo o suscrita en la membresía de alguien. La publicación de Julia en Substack se llama The Journal y prácticamente se ha convertido en una experta. Su comunidad de lectores está creciendo cada vez más. Tiene un programa para enseñar a otros escritores a crecer dentro de Substack y hace poco lanzó su membresía de pago llamada Release Yourself bajo otra modalidad de escritura, y como parte de esta membresía tiene cursos de escritura para autoconocimiento y tiene expertos también en temas que le han ayudado en este camino. Les voy a dejar su información aquí debajo. A diferencia de mí, que empecé mi empresa digital al graduarme, Julia nos cuenta esta otra perspectiva muy diferente a la mía, y me inspira que tiene logros inspiradores y una empresa digital en crecimiento, y me emociona que esto apenas comienza. Estaba leyendo un estudio de la industria de los empresarios digitales y va a seguir expandiéndose y creciendo billones de dólares cada año. Y sí, aunque era bueno empezar hace 5 años, el segundo mejor momento para empezar con tu marca personal es hoy. Si estás dudando, si hay algo que te preocupa o sigues considerándolo, si estás viendo los pros y los cons, preguntándote ¿será que puedo? Este episodio y esta entrevista con Julia es un gran ejemplo de cómo lo puedes hacer. Y quiero que durante el episodio veas cómo ya no se trata de elegir una sola cosa para toda la vida. Las personas que están allá afuera, igual que tú, también son multidimensionales. Todos queremos aprender cosas diferentes, todos nos llaman mundos por separado, así que quitémonos esta idea antigua de elegir una sola cosa, porque esto se trata de lo contrario, de voltear a ver hacia adentro y reconocer cuáles son tus pasiones, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos y cómo los vas a mezclar para crear, para servir, para compartir, para ayudar, con esa mezcla única que solo tú puedes hacer, uniendo lo que te gusta, conectando lo que los demás no han pensado que se puede conectar. Así que activa tu cerebro de negocios y activa tu cerebro creativo para que al escuchar esta historia en este podcast puedas ver esta posibilidad como una opción más para ti también, porque este episodio también es la evidencia perfecta para tu mente creativa y tu mente de negocios de todas las posibilidades que hay para crear una marca personal, y que veas cómo es una manera de todas estas posibilidades que existen, porque ese
es el gran beneficio de las empresas digitales y de las marcas personales, que realmente no hay una sola manera de hacer las cosas. Y qué bien por ti, porque puedes hacerla a tu estilo, con tus habilidades, con tus talentos únicos, con tu personalidad, pero también eligiendo y probando y adentrándote en diferentes modelos de negocios, en diferentes industrias, desarrollando diferentes tipos de servicios y productos. El lienzo está totalmente en blanco para ti. Con este episodio también quiero que confirmes cómo una empresa es y será una de las experiencias y proyectos que más te van a agrandar, porque tienes que seguir creciendo junto con tu empresa. Una empresa no se puede expandir más de lo que tú eres. Por eso emprender no solo es crear una empresa, es empezar un trabajo de desarrollo, expansión y crecimiento personal que nunca termina. Es el camino correcto para agrandarte, para aprender, para probar y experimentar. Así que este es un buen momento para preguntarte en dónde quieres estar en 5, en 10 y en 15 años y ver las maneras en las que los puedes lograr y tomar decisiones rápido, porque en los negocios tienes que actuar con inteligencia, pero también con rapidez. Y a lo largo del episodio vas a poder preguntarte qué estrategia vas a usar tú, qué modelo de negocio quieres probar tú y qué herramientas necesitas mejorar, porque tal vez ya eres buena o tal vez ya eres bueno en ventas o en crear páginas o en escribir copy y usar storytelling. A lo mejor ya sabes comunicar, pero tienes que empezar. Muchas personas tardan años en prepararse y cuando lanzan se dan cuenta de que hay miles de retos y nuevas herramientas que aprender. Y es como, porque nadie me dijo que podía empezar antes y aprender y desarrollar mis herramientas en el camino mientras crecía la empresa. Porque nadie empieza una empresa, una marca siendo perfecta o perfecto. Les dejo también acá abajo el link de la lista de espera de Marca Personal 360, mi entrenamiento intensivo para las personas que digan, yo también quiero mi marca personal, yo también quiero mi empresa digital. Sobre todo si escuchando este episodio y esta historia tan inspiradora también se preguntan, ¿y si yo también lo hago? ¿Será que yo también quiero lanzar mi marca personal? ¿Será que ya es hora de tomármela en serio y hacerla funcionar? ¿Y si yo también me tomo en serio? ¿Y si yo también siembro esto y lo voy creciendo mientras voy expandiéndome y creciendo? ¿Y si me abro esta posibilidad? ¿Y si me decido de una vez por todas? El link está en la descripción del episodio. Es la única edición de este año que ya empieza muy pronto. Cuando te unes a la lista de espera obtienes el único cupón disponible y para que tengas prioridad, porque las primeras 44 personas en inscribirse reciben un ejemplar de mi primer libro gratis. Y habiendo dicho eso, les dejo con Julia. Julia, muchas gracias por estar aquí, gracias por inspirarnos, gracias por tanto impacto. Empezamos con la entrevista. Cuando yo te conocí, Julia, me acuerdo perfecto que leí en tu brief antes de nuestra primera sesión que habías trabajado 10 años en Ámsterdam y a la par tenías tu empresa. Cuéntanos un poco de esa historia, a qué te dedicabas y cómo fue esta transición. Bueno, yo estudié ingeniería civil en España y sí que tenía claro que quería salir de España y tenía claro que quería conocer mundo. Entonces estaba dispuesta pues a irme a Brasil, a Australia, estaba mirando oportunidades de trabajo en todas partes. Surgió Holanda y bueno, Holanda realmente estuve también en Groningen y Utrecht y tengo que decir que amaba mi trabajo. Bueno, pues estudié caminos pero trabajaba de urbanista y llegué a trabajar en el Ayuntamiento de Ámsterdam, que para mí fue un honor porque también trabajaba en innovación urbana, trabajaba con mapas y la visualización de datos. Entonces ayudaba a los políticos y a los policy makers pues a tomar decisiones en base a esos mapas, ¿no? Entonces era un trabajo también pues muy subjetivo de entender cómo la gente lee un mapa, cómo toman decisiones a partir de ahí. Y fue una etapa que disfruté muchísimo. La verdad que mis hobbies en ese momento eran ir a conferencias, era escribir papers para seguir sabiendo que, o sea, para seguir conociendo que hacían otros investigadores alrededor del mundo. Como que me sentía muy apasionada, estaba muy apasionada y yo creo que ese fue también el momento de inicio de trabajar en mí misma y de desarrollo personal, ¿no? Porque en aquel momento volcaba toda mi energía pues en la parte profesional. Lo disfruté muchísimo, pero sí que llegó un punto que, como que llegó un punto que llevaba en paralelo mi parte de desarrollo personal con la parte de desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, la verdad que se me abrieron muchísimas puertas en Ámsterdam. Recuerdo compañeros del ayuntamiento que me decían, ay, esta española, qué bien que se quiera quedar aquí, no quiera volver a su país, porque sí que disfrutaba mucho haciendo proyectos allí. Y luego me pasé a dar clase en la Universidad de Ámsterdam de Ciencias Aplicadas. Y bueno, en ese impasse fue cuando surgió abrir mi empresa. Nunca me había planteado tener una empresa como tal, pero creo que sí que sabía que quería vivir muy a mi manera, ¿no? Y poder controlar mis días y tener esa libertad. Entonces, cuando me empezaron a llegar proyectos pues, de urbanismo, ¿no? De parte del ayuntamiento, yo ya estaba trabajando en la universidad, pero me llegaban estos proyectos y como que me hacía mucha ilusión pensar en mi empresa. Entonces me puse a hacer la página web, llegaba un momento que ya no podía con tanto trabajo porque mi trabajo en la universidad era full time. Entonces
contraté a un amigo, compañero con el que hacía también los proyectos, entonces pues en los fines de semana me dedicaba a trabajar para mi empresa, ¿no? Pensé en el logo, el nombre, que me pareció, pues sí, una aventura. Y luego realmente empecé un doctorado también en la universidad de TU Delft y era un doctorado que me volvía a conectar con el Ayuntamiento de Ámsterdam. Lo que pasa que para ese momento, pues creo que esa jornada de desarrollo personal ya estaba muy, muy, muy profunda y sí me había dado cuenta de que quería experimentar otras cosas. A pesar de adorar Ámsterdam, adorar mi trabajo y adorar mi forma de vida, tenía ganas de explorar más. ¿Cuál fue la semilla que plantó a lo que te estás dedicando ahora? La parte de escritura creo que lleva conmigo desde siempre, porque desde adolescente decía que quería estudiar periodismo. No ocurrió por condicionantes del momento. Entonces creo que esa parte de escritura sí que estaba en mí y en la parte de urbanismo también me gustaba escribir mucho, tanto artículos científicos como artículos de pues, difusión, ¿no? Y disfrutaba esa parte. Y luego el autoconocimiento fue porque hacer escritura a diario, o sea, el journaling que se dice ahora, empecé hace 7 años con él y ha sido increíble todo lo que he sacado en esas páginas, ¿no? Me he reprogramado totalmente a través del journaling. Luego fui probando muchísimas más terapias y fui probando, abriendo muchas más puertas, explorando mucho más, pero el journaling ha sido la base que sigue acompañándome a día de hoy. ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue la decisión? Fue durante el COVID un poco porque me daba cuenta que me apetecía mucho volcarme más en mi empresa. Cuando ya empecé este doctorado, recuerdo que cambié incluso el contrato de doctorado para que me dejasen trabajar más días en mi empresa. Entonces ya me daba cuenta que yo quería ya tener algo que pudiese como crear yo y regar yo y nutrir, ¿no? Pero claro, esta empresa era de urbanismo y yo me daba cuenta que tenía otra esta faceta de querer hablar de todo lo que estaba descubriendo. Pues sí, a nivel de desarrollo personal, todas esas marañas de la mente, todos esos cuentos que nos llegamos a contar, todo lo que había descubierto escribiendo tantos años en mi diario, me di cuenta de que también quería hablar de eso, ¿no? Y de mi exploración, pues eso, con otras técnicas o con otras terapias de las que hemos hablado. Como que me di cuenta de que esa parte también estaba muy potente, pero en aquel momento, Alfonso, yo no sabía cómo traerlo a la luz. O sea, era un concepto muy intangible, muy borroso. Entonces, claro, en ese momento era como, no, ahora mismo si quiero tener algo mío, tiene que ser mi empresa de Space Traces, que era mi empresa de urbanismo, ¿no? Entonces la transición, bueno, pues no fue difícil. Llegó un momento que realmente lo supe. Llegó un momento que estaba haciendo ese doctorado, presenté un paper, me dieron como la luz verde para continuar con esa investigación. Y en una conversación con muchos compañeros, de repente dije, no es esto, no es esto. O sea, sí podría hacer este doctorado, sí podría volver a revolucionar Ámsterdam, el mundo del urbanismo y la innovación, como había hecho en otros proyectos, pero en ese momento dije, wow, pero no es esto. Y claro, la mente me preguntaba, ¿pero y qué es? Y dije, no lo sé, no tengo ni idea, pero no es esto. Entonces, bueno, pues ahí fue lo que empezó pues un poco ese viaje de monje, ¿no? Del que hemos hablado, ese año sabático, ese tiempo sabático, para no saber, para darme el permiso de no saber. ¿Cómo fue tomar esta decisión sin tenerlo todo 100% claro? Bueno, es el proceso que ahora voy compartiendo en mis escritos. Si te soy honesta, fue fácil porque había una certeza interna súper grande. Era una certeza interna que no puedo explicar de manera racional. Obviamente las decisiones que luego tuve que tomar tuvieron que ser racionales en cuanto a finanzas y tiempos y dejar el trabajo, pero en aquel momento era como, sigue esa certeza, tienes que seguir esa certeza, ¿no? Esto pasó cuando me di cuenta de que es como este día de esa voz diciendo esto no es para ti o esto ya no es para ti, fue en septiembre y hasta que dejé el trabajo pasaron 6 meses más. Entonces sí que en esos meses fue mucho también de mentalizarme que iba a lanzar al vacío, ¿no? Y bueno, lo primero que vino fue hacer un plan económico, porque sí es cierto que tenía miedo y también es cierto que pregunté a muchos compañeros de Ámsterdam previos del ayuntamiento, de la universidad, para decirle, bueno, ¿qué pasa si vuelvo? ¿Hay opciones de trabajo, tal? Entonces me di cuenta de que iba a haber proyectos, que sí que iba a tener trabajo, entonces como que me podía tranquilizar. Entonces nada, pues contraté a un coach de finanzas, me enseñó a invertir, me enseñó a planificarme y es cierto que la planificación, aquella primera planificación fue para 8 meses, pero yo sabía, o sea, lo digo sinceramente, yo sabía que no iba a volver, yo sabía que esa vida no iba a volver y no sabía, a partir de esos 8 meses realmente no tenía ni idea de cómo iba a hacer dinero, no lo sabía, pero sabía que venía un cambio de vida. Y esto fue en abril 2022. 2 años ya. O sea, sí. Ahora que mencionas los escritos, ¿cuál es tu punto de vista sobre este mito de que las personas no leen en internet? Pues que es un mito, realmente es un mito, Alfonso, porque recuerdo además cuando empecé yo lo llamo mi viaje de monje, ¿no? Este viaje de tiempo sabático, y cuando lo empecé recuerdo que yo tenía la idea de que quería escribir. O sea, sí, no sabía exactamente de qué, no sabía cómo iba a ser el formato, pero sí que sabía que quería escribir. Y recuerdo que lo comentaba a la gente que conocía. Y recuerdo un amigo que me dijo, wow, si empiezas a escribir en internet solo te va a leer tu mamá y tu abuelita. Y entonces eso como que esas palabras se
me marcaron muchísimo y dije, tiene razón. O sea, en ese momento sí que dije, tiene razón, pero aún así yo sabía que quería escribir. Entonces, bueno, sí que estaba al tanto de otras plataformas como Medium o Wix para publicar en mi página web, pero lo que puedo decir es eso, que es un mito, ¿no? Que sí que hay comunidades, hay gente para todo y que es cuestión de saber encontrar la comunidad y la plataforma correcta. Y encontraste la atención de las personas en esta plataforma que es Substack. Sí. Substack, la verdad que llegó mucho más tarde, o sea, porque yo empecé este viaje en abril de 2022, sabía que quería escribir y de hecho empecé a escribir, pero empezaba a escribir en borrador, ¿no? No llegaba a publicar. Empecé a compartir en los captions de Instagram, porque sí que mucha gente me preguntaba por curiosidad, ¿no? ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Qué era de mi vida? La gente veía que había dejado todo, pero claro, esos captions no eran suficientes. Y fue realmente hasta marzo de 2023, o sea, hace un año, que alguien me habló de Substack. Y le empecé a echar un ojo, vi que había escritores que ya estaban allí, que me gustaban, entonces dije, bueno, pues no sé, me llamó la atención. Y fue en junio de 2023 cuando ya dije ya, o sea, estoy muy lista. Llevo ya diciendo mucho tiempo que quiero escribir, que realmente estoy preparada para publicar, entonces ya es el momento. Entonces, bueno, pues me hice una cuenta en la plataforma, empecé a publicar lo que ya tenía escrito y ya no fue hasta septiembre cuando ya realmente, gracias a uno de tus retos de 10 días, escuché, bueno, como que ahí dabas muchísimos tips, ¿no? En ese curso de 10 días. Y recuerdo y decías que claro, que obviamente no teníamos que aplicar todo lo que compartías. Y yo recuerdo que lo que salió de ese curso de 10 días fue como tengo que publicar una vez a la semana. Ahora sí tengo que comprometerme a publicar una vez a la semana. Y realmente eso fue lo que hizo toda la diferencia en Substack. Y hasta ahora no has roto esa constancia. Entonces me gustaría que nos dieras un tip para las personas que están buscando justo tener esta constancia en su escritura, en su publicación, sobre todo en esta constancia creativa. Sí, bueno, pues a ver, lo primero diría que es como llenar ese pozo creativo, ¿no? Darte primero el espacio a ti para llenar ese pozo. Y en mi caso, pues ese pozo yo lo puedo llenar a través del journaling o a través de un paseo en la naturaleza o escuchando un podcast o haciendo yoga o yendo a un museo. Entonces, la clave es como estar abierto a darnos esos espacios para que las ideas puedan ir llegando, ¿no? Y tomar nota de ello, porque si no las ideas vienen y se van. Importante estar abierto, receptivo, darte el espacio y también crear un sistema para poder guardar esas ideas. Ya sea que tienes un archivo de notas en el teléfono móvil o que vas con una libreta o lo que sea, o te grabas voice notes, pero como que esas ideas que te van llegando que se queden ahí. Y luego también es importante darte el espacio para analizar y procesar esas ideas. Realmente cuando te enfrentas al papel en blanco es cuando ves todo lo que sabes o cómo de bien puedes conectar una idea con otra, ¿no? Entonces yo creo que para alguien que quiera empezar a publicar para alguien que quiera empezar a escribir, que se dé ese tiempo para que la creatividad pueda fluir, que tome nota, o sea, que tenga sistemas y estructuras para poder tomar nota de las ideas que llegan. Y luego, para poder publicar, creo que lo más importante pues es ese compromiso con uno mismo, porque llega un punto que el compromiso lo tienes con tu audiencia, pero hasta que tú no tienes una audiencia, el compromiso es contigo. Voy a comprometerme que sea una vez a la semana, una vez al mes, o sea, no tiene por qué ser una vez a la semana, pero estar constante y saber que tienes que buscar el tiempo en tu semana, en tus días, para que esas ideas que has ido captando, pues poder darle forma. Porque si no, lo que tienes al final sí es un borrador, que seguro que la idea es muy potente en ese borrador, en esa nota que tienes en el móvil, pero si no la procesas y no le das como un cuerpo, un inicio, un fin, pues es quizá un poco más difícil que enganche, ¿no? ¿Cómo ha nutrido todo este viaje y todo este viaje de monje, como tú te refieres a él, tu escritura? Yo en junio de 2022 como que me presionaba muchísimo para decir, venga, publica ya, publica ya. Y no, había una resistencia que era como, no es el momento de que esto vea la luz, tienes que soltarlo, tienes que seguir madurándolo, tienes que seguir macerándolo, todavía estás viviendo muchas lecciones que todavía no tienes integradas. Entonces, si te pones a escribir ahora de viva voz, sí, hubiese podido hacerlo, por supuesto, pero no hubiesen tenido la madurez ni el nivel de integración que esas lecciones tienen ahora, ¿no? Ahora hablo desde otro punto, hablo desde un punto ya mucho más tranquila también. Entonces sí, en ese sentido podría haber escrito o empezar a publicar cuando empecé mi viaje de monje, pero no hubiesen sido el mismo tipo de artículos. Y aquí también quiero añadir esa importancia de presentarte cada semana o presentarte cada mes. Vas notando cómo tu estilo de escritura va cambiando y cómo cada vez la manera que tienes de hilar ideas o expresar ideas también va cambiando y madurando contigo, ¿no? Y creo que ese proceso también es muy bonito de observar. Cuando empezamos a trabajar, tú ya sabías que querías ordenar tu empresa y hacerla crecer. Y justo en nuestra primera sesión me dijiste, quiero hacer crecer esta empresa. Y yo solo estaba como que, sí, esa es la mentalidad correcta, tratar tu marca personal como empresa. Quisiera que nos contaras un poco cuál es esta visión que tienes. Acabas de lanzar hace poco tu suscripción de tu newsletter pagado. Quisiera que nos compartieras un poquito de dónde surgió esta visión y cómo la tienes ahorita en tu mente de que tu marca personal es una empresa. Bueno, me encanta
que me hagas esta pregunta, porque realmente llegar, o sea, cuando empecé a trabajar contigo, ya había llevado muchos meses trabajando como en mi marca personal y me di cuenta de lo que faltaba era eso, ese punch que fuese decir, no, realmente esto es una empresa, me lo tengo que tomar en serio y la que lo tiene que hacer crecer y la que se lo tiene que creer soy yo. Porque después de ese viaje de monje sí que me quedó claro, fueron como unos 7, 8 meses, sí que me quedó claro que volvía a España, volvía a Europa y sí que sabía que quería crear algo que fuese mío, no sabía qué, entonces sí que tenía claro que quería trabajar en mi marca personal, pero en aquel momento no tenía ni idea de lo que era una marca personal, no tenía ni idea de que claro que tienes que tener servicios o productos que puedan monetizar, porque al fin y al cabo esa marca se va a convertir pues en tu empresa, se va a convertir en tu sustento. Entonces esto fue pues en diciembre de 2022, enero de 2023, o sea, hace un año y unos pocos meses. Entonces fue como muy, como cambiar el mindset, ¿no? Y recuerdo que volví a México y ahí fue un poco locura, porque me metí en mil cosas, ¿no? Y como esa parte, bueno, el viaje era lo que estaba más en auge, pues me puse a trabajar con una agencia de viajes que patrocina el Mindful Travel mexicana, me encanta. Estuve trabajando con ellos y también empecé a dar sesiones de Kundalini, que es un tipo de terapia y una formación que hice. Entonces, bueno, sí que me entraba un poco de dinero, pero eso no era una marca personal, ¿no? Y no fue hasta que realmente empecé con Substack que la escritura la usé como un ancla. Esa constancia en la escritura me ayudó a ser constante con muchas más cosas y con otros muchos proyectos que tenía en mente. Y entonces, de la mano de la escritura, vino lo de organizar talleres de escritura. Empecé a organizar talleres de escritura en Tulum y tengo que decir que me sorprendió lo fácil que fue. O sea, lo fácil, cuando me digo fácil, es lo natural, ¿no? Y cómo de fluido me salía de dentro guiar esos talleres, porque veía también el debate que se generaba y era muy fácil para mí. Claro, había escrito mucho y había analizado mi mente muchísimo, ¿no? Entonces era como muy fácil guiar ese debate y esa conversación. Entonces esto fue en junio y ya cuando volví a España de nuevo en septiembre ya me puse a organizar talleres presenciales de escritura también en España. Todo esto de la mano de Substack. Entonces es como que ya se empezaron a ocurrir muchas ideas, ya sabía que quería hacer también programas en grupo porque había hecho acompañamientos uno a uno mientras estaba en Tulum. La parte de trabajar en grupo me parece una dinámica muy bonita porque me parece también muy importante como escuchar a otras personas para ver pues otras perspectivas, otros puntos de vista. Ya tenía un poco esa idea y claro, yo iba apuntando todo en Notion y ya fue cuando decidí trabajar contigo pues en noviembre, 2 meses después de haber vuelto a España por segunda vez, para organizar todo, porque tenía demasiadas ideas, las tenía anotadas, pero wow, la parte de calendario, o sea, eso como que no lo tenía nada claro. Y bueno, respecto a la visión a largo plazo, la verdad que sí que quiero continuar haciendo programas en grupo, sí me veo lanzando 1, 2, 3 programas grupales y también lo veo intercalando, por supuesto, con la escritura y con momentos de creación o de deep work, ¿no? En los que yo pueda seguir pues yendo profundo porque claro, pues hay que seguir formándose, hay que seguir leyendo y hay que seguir también madurando las ideas que ya tengo. Entonces, mi visión a largo plazo es poder darme estos momentos, poder seguir trabajando en grupo y ahora, como bien has dicho, acabo de lanzar la membresía en Substack, la llamo Release Yourself. Esta es una historia que también podría hablar por horas, pero este nombre me llegó cuando era adolescente hace muchísimo tiempo y desde entonces me lleva acompañando y yo sabía que en algún momento iba a hacer algo con Release Yourself, aunque no sabía qué era. Y realmente pensaba que iba a ser el nombre de otro tipo de programa, pero esta vez estaba escribiendo el post de la membresía de pago en Substack y dije, no, tiene que ser Release Yourself. Entonces, bueno, con esta membresía pues voy a seguir, hay una parte que me va a permitir seguir profundizando en conceptos que ya llevo trabajando unos años y luego sigue habiendo una parte de taller. Entonces también esta parte que digo de conectar con la gente y de conectar con el grupo pues va a seguir ahí presente, ¿no? ¿Qué es lo que más te emociona de que puedes dedicarte a esto? Wow, Alfonso, estoy como en una burbuja. Soy yo. O sea, todas las actividades que hago durante el día, como que yo les doy energía y lo que hago me da energía de vuelta, ¿no? Y es tan como que puedo ver mi crecimiento a través incluso de las actividades que estoy haciendo, ¿no? Lo que también me hace mucha ilusión es observar cómo va creciendo conmigo y cómo en su día era publicar los artículos en Substack y cómo fue creciendo y se convirtieron en talleres de escritura, cómo ahora puedo combinar esa escritura con los talleres, cómo en un futuro van a venir más programas. Esa marca personal o esa empresa va creciendo conmigo y me ayuda a crecer. Entonces se convierte como en un loop, ¿no? Como que vamos de la mano y sé que según yo vaya creciendo y vaya formándome en otras cosas y vaya experimentando otras cosas, pues esa marca va a ir creciendo también conmigo, ¿no? Creo que la pregunta que más me ha acompañado toda mi vida mientras estaba en Ámsterdam era como, ¿is this it?
O sea, me salía en inglés, no sé por qué. Pero es como, ¿es esto todo? Claro, esa pregunta es como que te da la sensación de que falta algo, ¿no? De que tu vida realmente no está completa y mi vida estaba bien, ¿no? Y entonces ahora, Alfonso, con esto de la marca personal o mi empresa, no tengo ya esa pregunta, ¿is this it? Porque es como, puede ser lo que tú quieras que sea. Tienes el poder y la capacidad de que sea lo que tú quieras que sea y que vaya cambiando contigo. Y eso me da una sensación de libertad y de plenitud muy grande. Wow, me encantó eso. Si antes aparecía esto de esto es todo, ahorita hay como que alguna frase o algún mantra que te repitas a ti misma que te llene de inspiración ahora que ya no está esta pregunta. Pues hay una frase que es muy básica realmente, pero empecé a utilizarla en junio del año pasado, o sea, como hace, pues sí, unos 8 meses. Y es, yo alcanzo todo lo que me propongo. Para mí esta frase sé que parece básica, pero para mí fue muy importante porque es cierto que durante 10 años sí que tenía éxito profesional, lo que se considera, pues sí, en mi carrera tenía éxito profesional y era capaz no había retos, o sea, había un challenge en Ámsterdam y yo era como, sí, pues vamos a ver cómo se resuelve. Y me ponía a hablar con la gente, iba y venía y me informaba y investigaba y proponía ideas, ¿no? Y lo que me pasó con este viaje de monje también fue hubo una parte muy oscura, obviamente, ¿no? Una parte de sentirme muy perdida, de no saber qué hacer, de no atreverme a sacar mi voz. O sea, siguió habiendo mucho crecimiento personal en este viaje de monje, ¿no? No fue un viaje de diversión y estar para afuera en absoluto. Como que el año pasado, en junio, decía, madre mía, tengo muchas ganas de trabajar en todo lo que quiero ofrecer. Hay muchas cosas que quiero ofrecer a la gente y tengo muchas ganas de hacerlo y sé que tengo buenas ideas y no lo estoy haciendo. Todavía encuentro bloqueos. Entonces, ese mantra de yo alcanzo todo lo que me propongo fue como, tengo que recordarme que puedo hacerlo, que sí soy capaz de hacerlo. Ya lo hice en su día y que ahora puedo volver a hacerlo, ¿no? Pero en ese junio estaba tan perdida que tenía que recordarme estas palabras constantemente. En ese tiempo hubo miedo de publicar, darle publicar a tus escritos. Pues realmente, Alfonso, miedo de publicar, yo no he tenido ese miedo a publicar mis escritos. Para mí era más el no show up, como el no presentarme ante la página, ¿sabes? O sea, yo decía que quería escribir, pero mis actos no lo demostraban porque no me sentaba a escribir. Entonces era como, wow, qué incongruencia, ¿no? Y llegó un punto que en el momento que dije, no, claro que voy a escribir, y ya me senté a escribir, es cierto que no me costó mucho empezar a publicar. Sí que mi primer artículo lo leyó mi madre y una amiga muy querida de Tulum, y ya dije, pues ya, está listo. O sea, que en ese sentido yo ese miedo a publicar no lo he tenido, pero también creo que es lo bueno de Substack o de cualquier plataforma. Cuando tú empiezas a publicar y no tienes una audiencia, tampoco hay tanto riesgo, ¿no? Porque lo que publicas, pues al principio es un poco para ti y es darte el permiso de que vaya creciendo contigo. ¿Cuál consideras que ha sido parte de tu estrategia y mentalidad para hacer crecer esta comunidad de personas que te están leyendo? Lo primero, creérmelo, Alfonso. Creerme que soy capaz y creerme que puedo hacerlo, ¿no? Después de eso, comprometerme con esa constancia de la que hablamos, de publicar, en mi caso, una vez a la semana, pero como digo, no importa no importa la frecuencia, lo que importa es que lo hagas y que demuestres que estás dispuesto a hacerlo. Y luego creo que ya una vez que yo tomé confianza publicando, sí que fui un poco pesada con mis conocidos. Mi red, tengo estos conocidos que están aquí, voy a decirles que estoy escribiendo. Entonces, recuerdo que septiembre y octubre, cualquier persona que conociera como, suscríbete y compártelo, suscríbete y compártelo. Y eventualmente, a partir de noviembre, empezaron a llegar pues más personas de la network de Substack, ¿no? También tengo que decir que para noviembre ya llevaba 2 meses publicando consistentemente y yo notaba como mi escritura dio un cambio. Me atreví a sacar un poco más mi voz. Mis primeros artículos son un poco más dulces y en noviembre ya tuve uno que llamé Libre, como en interrogación, y ahí sí que sentí que mientras yo escribía ese artículo era mucho más mi voz, ¿no? Mucho más el tipo de escritura que yo quería compartir. Y ese tuvo más impacto porque tuvo más comentarios, la gente lo compartió más y a partir de ahí mis suscriptores empezaron a crecer. No lo hemos comentado, pero ahorita estás en Tailandia y quisiera preguntarte si has tenido alguna realización en este viaje o alguna gran lección que mueras por compartir. Bueno, lo primero es lo que ya hemos hablado. Sí que tengo mucha ilusión por mi empresa digital, por este proyecto que estoy creando, porque a pesar de estar en Tailandia y de haberme recorrido el país ya 2 veces de arriba abajo, porque ha sido una locura de planificación, a pesar de eso tengo que decir que siento que estoy súper comprometida con mi proyecto. Entonces eso sí me ha sorprendido un poco porque yo soy bastante exploradora, me encanta ir, venir, salir, pues noto que mi prioridad clarísima es mi proyecto. Entonces eso pues me ha sorprendido gratamente, porque sí tenía un poquito de miedo, ¿no? Este viaje ya estaba planeado. Cuando vi que estaba ya tan en serio con mi empresa fue como, ay madre mía, no quiero perder lo que ya he construido. Y entonces en ese sentido estoy feliz porque me noto muy comprometida. Eso lo primero. Y luego lo segundo, pues la importancia de las rutinas que te funcionen, ¿no? No digo que
la gente tenga las mismas rutinas de lunes a viernes ni de lunes a domingo. En mi caso, por ejemplo, tener la misma rutina todos los días no funciona o va cambiando por semanas, pero sí que es importante tener técnicas y prácticas que te ayuden a tener tu mente clara, tu mente, sí, clara y ligera, ¿no? Para poder crear, para poder sentarte, para poder tener la energía. Entonces, claro, con la parte del viaje, como digo, logísticamente ha sido una locura porque yo decía que me quería quedar en un sitio fija un mes y no ha sido así para nada. Entonces, wow, sí que he notado que es demasiado para mi sistema, ¿no? Como llevar la empresa y llevar toda esta logística de viaje al lado. Entonces, lo estoy disfrutando. Pues es otra manera de viajar, ¿no? Es como aprender a viajar, igual que llevar tu empresa, pues aprender a viajar de otra manera. ¿Qué le dirías a alguien que está dudando de darse a sí misma o a sí mismo el sí valiente para lanzarse con su marca personal? Porque tú escuchaste esa pregunta y te diste las respuestas y tomaste la decisión y lo apostaste todo. Bueno, pues diría que sí se puede. O sea, lo que me sale es decir sí se puede. De hecho, esto es otra frase, junto a lo de consigo todo lo que me propongo, alcanzo todo lo que me propongo. Otro de mis mantras es sí se puede. Si tienes esa visión, si tienes esa ilusión, si tienes esas ganas, sí es posible y sí se puede. Seguro que ahora puedes ver 1000 obstáculos, pero no tienes que resolverlos todos ya. Puedes ir poco a poco, puedes hacer un plan y puedes ir desmarañando estos obstáculos poco a poco. Entonces, que sí, que vayan a por ello y que se atrevan, porque este mundo está realmente para eso, para que esas ideas, esos proyectos, esas creaciones vean la luz y que la gente seamos nosotros mismos. Es que es solo eso, que se lancen a por ello. ¿Qué le dirías a la Julia de hace 2 años? Wow. Le diría que estaba en lo cierto. Le diría que felicidades y le diría que gracias. Le diría que gracias por ser tan valiente, porque ahora que hablo desde esa versión futura, tengo que mandarle mucha energía a esa Julia de hace 2 años y creo que es mi versión de ahora la que le está mandando energía a esa Julia de hace 2 años, diciéndole, venga, que hay más al otro lado, ¿no? Y hay más para ti. Entonces, gracias. Le diría que gracias por ser tan valiente. Y ahora sí, para ir terminando, cuéntanos de Release Yourself. Bueno, pues Release Yourself, Release Yourself es la membresía que he lanzado en Substack y bueno, este concepto pues nace un poco de mi esencia. Lo llamo Release Yourself porque lo que quiero es compartir prácticas y herramientas para ser libres, ¿no? Para ir quitando todas esas creencias, esos condicionamientos que tenemos encima. Mi perspectiva un poco de la vida es que cuando te quitas esas creencias limitantes y las reemplazas por otras que te ayuden más, pues al final eres tú mismo. Entonces todas tus creaciones, ya sean emprendimientos, proyectos, dibujos, libros, lo que sea que sale de tu esencia, ¿no? De tu esencia como limpia y pura. Entonces de ahí sale este concepto de Release Yourself y yo creo que ese es el trabajo un poco de desarrollo personal que he estado haciendo pues de los últimos 10, 12 años. Entonces lo que busco con esta membresía pues es compartir todas estas técnicas y herramientas que yo he probado muchísimo para ver qué le puede funcionar a la gente y que cada uno tiene su camino, entonces cada uno puede elegir lo que considere, pero sí que voy a contar mi experiencia y por eso voy a hacer el artículo, pero también tenemos la parte del taller donde quiero conectar con la audiencia porque para mí, como digo, es muy importante la parte de conversar y la parte de preguntas y respuestas. Cuéntanos cómo han sido esos talleres. Tengo que decir que los talleres de escritura que he hecho presenciales tanto en México como en tanto en México como en España, me encantaron, me llenan el corazón, porque realmente, como digo, se sienten muy familiares, se sienten muy cercanos, la gente se abre, siento que la gente como que tiene el permiso o se dan el permiso de ser ellos mismos, porque claro que lo que sale en el papel pues muchas veces te avergüenzas y en estos talleres no leemos lo que sale en el papel, pero la conversación que hay después es muy enriquecedora. Y para mí también, por supuesto, o sea, yo también voy a estos talleres y yo estoy manteniendo el espacio y yo los guío, pero claro que de escuchar a unos y a otros también aprendo y digo, oh, wow, no había considerado esa perspectiva. Entonces me parecen también muy enriquecedores en ese sentido. Por último, ¿tienes algún journal prompt que sea de tus favoritos para introspección? Realmente, Alfonso, si te soy sincera, no soy gran fan de journal prompts porque soy más de escritura libre, ¿no? Y una vez que tengo la escritura libre, es totalmente escritura libre. Normalmente escribo en las mañanas, pero también por las tardes. Entonces, las mañanas son para vaciar sobre todo la mente y ahí más o menos escribo durante media hora. Y lo que hago es que noto como al principio suelo tener mucho ruido mental y finalmente las ideas se van aclarando, me queda muy claro el punto en el que estoy, cómo afrontar el día. También aparecen bastantes ideas creativas. Y luego lo que hago por las tardes, noches, es más como recapacitar acerca del día, ¿no? Y sobre todo busco si he tenido disparadores emocionales. Para mí, regular el sistema nervioso ha sido la clave. Buscar esos detonantes emocionales a lo largo de mis días ha sido el trabajo de muchos años, ¿no? Entonces, por las noches lo que hago es qué ha habido hoy que me ha chuleado, que me ha despertado. Y entonces reflexiono un poquito sobre eso. Obviamente llevo ya muchos años escribiendo, entonces ya como que mis detonantes emocionales los tengo identificados, pero es un trabajo que me ayudó mucho en su día y también releer lo que escribo.
me ayuda mucho, porque me ha ayudado mucho a conocerme, darme cuenta también, pues los cuentos que cuenta la mente, cómo mis miedos realmente no se llegaban a hacer realidad. Yo creo que releer lo que se escribe también es un gran tip. Y respecto a Journal Prompt, alguno que pudiese recomendar podría ser qué dicen mis acciones de mí, o sea, qué están diciendo mis actos de mí en esta semana o últimamente, ¿no? Y entonces ahí es donde puedo ver qué tan cerca estoy de esa versión que quiero ser, ¿no? Cuánto estoy haciendo por llegar a ser esa versión que quiero ser o no. Muchas gracias por haber compartido toda esta historia. Creo que es súper inspirador y súper valiente lo que estás haciendo. Alfonso, muchas gracias a ti. Estoy, bueno, por la oportunidad, por supuesto, y por haber también trabajado contigo, ¿no? Y haberme ayudado a organizar todas esas ideas que tenía en Notion. Así que gracias. Como decíamos al inicio de la entrevista, apenas es el principio. Sí, la verdad que todavía como que me cuesta visualizar todo lo que puede llegar a venir, ¿no? Así que paso a paso, poco a poco, disfrutando el proceso también. Y sí, abierta a todo lo que pueda llegar. Que se sigan abriendo puertas. Muchas gracias, Julia. Gracias.